En 10 minutos te explico en qué consisten las bases para empezar a redactar, a escribir comedia y textos de forma satírica. Saludos, ¿cómo estáis? Soy Santi Líbana, que aquí estoy repasando en este caso el texto, las cosas que había apuntado. Recordad que podéis dejar en comentarios si queréis vídeos más largos, si queréis más ejemplos o incluso si queréis entrar en el grupo de School, que de momento es gratuito, pero en breve va a pasar a inscripción. Ya me he comido medio minuto y había hecho la promesa con estos tutoriales que estamos haciendo de dar las bases de temas concretos, pues eso, en unos 10 minutos. Y pues por una votación de estas que vota mucha gente, una o dos personas, nos había venido la cuestión de ver cómo empezar a escribir textos, sean monólogos, sean gags, sean noticias de sátira. Yo he puesto 3 patas y una cuarta, aunque esta cuarta, pues es cierto, perdonad que he tragado saliva y se tiene que ver un montón. Es cierto que es muy general de la comedia, pero vamos a ir matizando, ¿no? Punto por punto en cada uno de estos elementos. Y vamos a ir al primero. Primero, muy importante, creo que es uno de los elementos diferenciadores, la sátira. A veces incluso aunque no sea cómica, debe llevar una opinión y un punto de vista claro, marcado y vamos a decir fuerte. Repito, no basta con hacer una tirada de chistes sobre una situación, sobre unos elementos y demás, sino que deben expresar de forma directa o más bien indirecta, ya que este subtexto, ¿no?, en el cual muchas veces expresamos ciertas ideas, puede funcionar muy bien en la sátira. Hay muchos filtros psicológicos de comedia que van a funcionar, por supuesto analogías, comparaciones y demás, pero es cierto que luego también pues la ironía y el sarcasmo, como ya te puedes imaginar, pues van a ser fundamentales. Por lo tanto es ver que muchas veces cuando analizamos una noticia real, esa noticia es la misma para todos y lo que va a cambiar va a ser precisamente la mirada que damos sobre la misma. Y repito, esto nos puede recordar, aunque no sean medios de humor, a ciertos informativos en los cuales el presentador, que normalmente suele ser editor, director del mismo, pues muchas veces hace una sección, vamos a decir, de columna. A veces incluso con algunos gags, pero no directamente algo cómico. Sí que es verdad que en cuanto a medios de sátira más cómica, por supuesto en España podemos hablar del Mundo Today o de Mongolia. El Mundo Today muy basado en la comedia, en Mongolia bastante, pero en ocasiones también puede ir más relacionado con una crítica directa. Podemos hablar, por supuesto, pues de The Onion, podemos hablar, por supuesto, del National Lampoon, podemos hablar en algunos momentos de la revista Mad, en países anglosajones, o en ciertas fases, por ejemplo, del Jueves, sin ir más lejos. Luego ya revistas de la posguerra y demás que no nos daría tiempo a tratar. Pero aportar una mirada y aportar un punto crítico que, por supuesto, vaya con gags, si queremos escribir comedia, pero en el cual expresemos en algo que ya no es prosa. Un punto de vista y las emociones que nos genera, las sensaciones que nos genera, si nos enfada, si nos da asco, aunque pueda ir un poco de la mano, si nos sorprende, si nos produce incredulidad, todo esto. Por ejemplo, pues ahora estamos con el Mundial de Fútbol, podríamos hablar de las reacciones de Donald Trump, como incluso pues ha intentado interferir en decisiones respecto a sanciones, arbitrajes y demás, ¿no? Y no podemos ir un punto más allá. Podríamos hablar, por ejemplo, yo estando en Mallorca, de aspectos, noticias relacionadas con la vivienda. Por ejemplo, aquí en Mallorca se estableció una ley de ayudas a la vivienda, pero tenía una condición que eran precios de 900 euros máximo. En Mallorca, un piso completo es prácticamente imposible, sobre todo por agencia, encontrar por 900 euros. Por lo tanto, podemos buscar algo ahí. Esa noticia, ver qué nos puede generar, hacernos ciertas preguntas, cómo nos sentimos frente a esto, por qué nos importa y qué es lo que lo haría más ridículo, qué sería lo siguiente. Yo ahora hablaba de la vivienda, lo primero que se me ha ocurrido, no hagáis ese por favor que es malísimo, es que igual las ayudas del alquiler se dirán ya directamente a propietarios en vez de a gente que busca pisos de alquiler, ¿no? Iría por ahí. Muchas veces, de hecho, las noticias del Mundo Today es coger una noticia que ha pasado recientemente,
que ha generado mucho movimiento, mucha corriente de opinión. Ya hemos dicho que eso va a ser algo importante y sobre eso va a ir el punto o la clave número 2. Y es como, ¿qué sería lo siguiente? O sea, ¿cuál es el punto? Añadiendo una carga más de exageración a esa noticia que es real. Y aquí ya os estoy haciendo spoilers de la clave 2 y de la clave 3. Por lo tanto, me callo y voy a la clave 2. Ni más ni menos que escribir sobre cosas que importen, cosas que sean relevantes. No digo que haya que hacer clickbait, al revés, y de eso en cierto modo puede ir el tema 3, pero deben ser aspectos, deben ser noticias, deben ser elementos, deben ser creaciones en general, como lo queréis llamar, que vaya a realmente dar una repercusión o que recoja una repercusión, pues como hemos dicho con estos casos, de los últimos días. Y a partir de ahí, repito, ver qué temas son importantes, me generan una emoción fuerte, como hemos dicho antes. Incluso ya con esto podemos hacer una práctica, que es coger una noticia, identificar la emoción y el punto de vista que nos genera y empezar incluso a improvisar. Lo puedes hacer con la grabadora, lo puedes hacer con el Word, diversos bloques de 60 segundos sobre ese tema, a modo de rant, a modo de exposición de cabreo sobre algo. Y como hacemos en los bloques de estándar, tú grabas varios, te vas quedando con lo que más te gusta de cada uno, por donde te convence, y luego igual ahí ya pues lo grabas un poquito mejor, lo grabas en vídeo, lo redactas, lo pasas pues ahora blogging de ahí poco, pero a redes sociales de una manera u otra. Por lo tanto, segunda clave. Bien, primero, recordad, tener opinión. Estoy mirando muy de reojo el tiempo, me sale en el propio móvil. Y segundo, escribir sobre temas importantes. Ya que en redes sociales se habla tanto de ganchos y demás, pues seguramente no hay mejor gancho que la persona que está haciendo scroll vertical vea que se va a hablar de algo pues, que pueda tener interés. Tercer punto. A ver si llegamos. Quedan dos, pero son más cortos. Verosimilitud. Y esta es una clave muy importante en la sátira. Debes tratar, y si quieres comprobarlo, coge de ejemplos eso, publicaciones de The Onion, publicaciones del Colbert Report en su día, en el cual era una persona que hacía como un personaje, que bien me explico, ¿no? Como de republicano muy clásico en Estados Unidos. Incluso en cierto modo el Gran Wyoming por ahí recoge algo un poco de la filosofía del Colbert Report, del Colbert Report, perdón. O incluso, si conoces la idiosincrasia de Estados Unidos de hace siglo y medio, casi dos, pues textos de Mark Twain, que era uno de esos primeros escritores que realmente cogían ya la comedia e innovó mucho en la comedia. Estamos hablando del siglo XIX. Insisto, tú puedes coger todos estos ejemplos y analizarlos de una forma activa. Ver realmente, además de los chistes y los gags, que está muy bien, ver el tratamiento de la noticia y el tono. Y verás que si, por ejemplo, hablamos de una noticia de sátira, en todo momento se trabaja con la estructura, con los textos, con el titular y con el tratamiento como si fuese una noticia real y como si fuese una noticia seria. Y esto, no sé si le dará mucho potencial o no. Yo esto hablo siempre pues como quien coge boletos de la lotería. Si tú sigues estas pautas, pues vas a tener más boletos de que tu texto o tu idea funcione. No te lo garantiza, por supuesto. Pero sí que es verdad que si no lo haces así, lo vas a tirar por tierra. Si tú escribes sátira, una noticia de sátira, en plan como, hey, mira qué graciosos somos, no va a funcionar muy bien, no, pierde un poco ahí como la credibilidad y, repito, la estructura, aunque sepas que es humor. Te digo un ejemplo muy rápido, me voy a pasar un poquito de tiempo. Tú podrías hacer una sátira que fuese un artículo científico sobre una teoría conspiranoica, es decir, cualquier burrada de estas de Mr. Tartaria, y enfocada como si fuese un paper científico, si conoces lo que es, ¿no? Con un texto, con sus autores, con su et calls, con su abstract, que se dice que es como ese resumen que está al principio del artículo científico, con la metodología, con las pruebas, con los resultados, con las tablas de resultados, con las conclusiones, la bibliografía, y trabajarlo en esa línea y coger, pues oye, explicar en un artículo científico de una forma satírica cómo la Tierra es plana. Pues eso sería otro ejemplo que podrías hacer un poquito más rebuscado, que no sean solo simplemente noticias. Así que, tratamiento, aunque tengamos gags, aunque tengamos chistes serios, hasta incluso, aunque no sea lo más satírico del mundo, el Weekend Update de Saturday Night Live,
puedes ver cómo, salvo a veces cuando se le rompe el personaje porque no se aguanta la risa, ver cómo los cómicos, van rotando en este caso, pues tratan las noticias e intentan exponerlas como si fuese algo serio. Último tema, el más corto. Sé que me he pasado de tiempo, pero construir un equipo. Y por eso decía que esto vale para cualquier desarrollo de comedia en general. Pero cuando hablamos de sátira, muchas veces vamos a tener ideas que para nosotros van a ser buenas, van a ser potentes, o tenemos un punto de vista que creemos que es original, que les pone bien, y luego resulta que no lo es tanto, y fallamos. Y sobre todo, esto cuando la gente que actuamos en directo, muchas veces vamos con unas ideas que creemos que son buenísimas y pinchan enormemente. En las redes sociales, con contenidos como vídeos, creo que también puede pasar. Pero trabajar en equipo, tener gente a la cual le puedas pasar los textos, que te puedan decir, pues esto me parece una tontería, puedes decir esto está bien, le puedes sacar más, que te propongan gags explotando esa idea y por ahí. Así que, para repasar, oye, 4 elementos. Cuando vayas a hacer un texto, un contenido satírico, dale un punto de vista, dale emoción y dale... repito, una parte como si fuese más una columna en cierto modo de autor, dale subtexto, ¿vale? Esto también es importante para generar fuerza. Busca temas importantes, busca temas potentes, no de cualquier tontería de un bache que hay en la calle, ¿vale? Busca cosas que igual remuevan un poco y nos facilita ese trabajo de punto de vista y de emoción. Trata el contenido satírico como si fuese contenido serio. Normalmente el contenido satírico muchas veces son parodias de cosas, hemos hablado de noticias, hemos hablado de artículos científicos, pues tiene que tener el tratamiento serio de lo que sería este aspecto. O la canción, incluso si tú vas a hacer una parodia de una canción con cierta imitación a alguien, tendrás que intentar mostrarte como esta persona, no sé que te vayas a Martes y 13, a cosas muy locas que había. Y último punto, acabo aquí, trabaja en equipo, compara los textos, comprueba, mira que realmente sean ideas buenas, que sean, hemos dicho, verosímiles, ver qué gas puedes exprimir, si estás explotando esa idea y estás investigando, ¿no? Un poco qué cosas te ofrece esa idea que has tenido. Yo aquí me callo, me he pasado, me he dado 13 minutos, pero... creo que valía un poco la pena en este caso. Así que decirte que muchísimas gracias si has llegado hasta aquí por tu inconsciencia. Deja tu opinión en comentarios, te dejo el enlace de School mientras sea gratuito y si no lo vamos a dejar por 2 pesetas. Y decirte que vamos a intentar subir muchos tutoriales cortos que te puedan ayudar a hacer pues un poquito más, ¿no? O buscar dar un paso más allá. Pues cuando te gusta, te apetece escribir comedia, especialmente stand-up, aunque no tiene solo por qué ser eso. Muchísimas gracias, un saludo, nos vemos.